Bienvenidas y bienvenidos a Envejecer con S, un podcast para abrir una conversación necesaria sobre las finanzas plateadas. Muchas instituciones financieras creen que pierden clientes por sus tasas de interés, por sus comisiones o por la tecnología que emplean. A veces la realidad es mucho más simple y pierden por algo mucho más profundo y sencillo, la forma en que les hablan a sus clientes. Hoy vamos a hablar de edadismo, de esas palabras, esos tonos y mensajes que sin darnos cuenta excluyen a las personas mayores. Por eso, en este primer episodio es clave porque todo empieza con cómo nos comunicamos. Para hablar de este tema, me acompaña hoy Cecilia Reyes Trejo. Muy bienvenida, déjenme presentarla. Ella es experta en longevidad, en economía plateada e inclusión generacional. Cecilia es cofundadora de Wiser Hub, una comunidad de expertos mayores que solucionan desafíos organizacionales mediante la interacción generacional y la experiencia. Ella también es embajadora Aging 2.0 en Ciudad de México y recientemente participó en la iniciativa Finanzas Plateadas, desarrollando un programa integral para mejorar la inclusión financiera y la accesibilidad de los servicios financieros de un banco en Ecuador. Gracias por estar aquí y por ayudarnos a poner este tema sobre la mesa. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Bienvenida, Cecilia. Gracias. Para empezar, vamos a empezar con lo básico. Cuando hablamos de edadismo, ¿de qué estamos hablando exactamente y cómo se manifiesta una comunicación edadista, por favor? Claro. El edadismo se refiere a esta forma, a estereotipos, prejuicios o discriminación relacionada a la edad. Se dice que 1 de cada 2 personas hemos sido edadistas. Yo aseguro que 2 de 2 hemos sido edadistas, conscientes o inconscientes. ¿Por qué? Porque el edadismo es el ismo socialmente más aceptado. Desde pequeños nos lo enseñan, los chistes que hacemos, también nos lo enseñan. Entonces, este edadismo justo es muy peligroso, no solamente en el día a día, obviamente también en la forma en la que nos comunicamos y la forma, ya si tenemos un negocio, la forma en la que estamos hablando tanto del talento que está adentro como de las personas que atendemos o que servimos. Perfecto, perfecto. Oye, y muchas veces el edadismo no es intencional, ¿no? Incluso se puede presentar como algo hasta parece positivo, entre comillas. ¿Por qué el edadismo? Cuéntanos, ¿por qué el edadismo inconsciente o la sobreprotección también a final de cuentas termina siendo excluyente? Claro, el edadismo inconsciente, digamos, es con el que heredamos, con el que nacimos. ¿Dónde está? Imagínense cuando somos chiquitos o pequeños, las películas de Disney que vemos. ¿Quiénes son los malos? Las brujas, ¿no? ¿Cuántos años tienen? La de 101 Dálmatas, la de La Sirenita. Lo que empezamos a absorber desde chiquito es que envejecer pues es malo, ¿no? O es peligroso, o es aburrido. También no es coincidencia que muchas de las palabras más feas que conocemos acaban en edad. Soledad, ansiedad, enfermedad, ¿no? Interesante. Entonces, lo que estamos entendiendo y como empezamos a ver la edad, poco a poco, es que es mala. Y ese es un poco el edadismo inconsciente. También antes veíamos, por ejemplo, en las series mexicanas o en las series de todos los de Latinoamérica, porque toda Latinoamérica sigue siendo países relativamente jóvenes, que no veíamos a personas mayores envejeciendo, digamos, de manera saludable, ¿no? Entonces, si tú veías simbolismos, es la persona encogida, con lentes, con canas, que con no bastón. necesariamente, bastón, no necesariamente es real. Y a veces, además, amargada, ¿no? O con cierta necedad o con ciertas características que si yo les digo ahora, cierren los ojos, imaginen a una persona mayor, ¿no? Seguramente están imaginando algo de lo que acabamos de platicar. Sí. Y ese es el edadismo inconsciente. Por otro lado existe el edadismo positivo. ¿Cuál es el que es un poco condescendiente? Imagínense en una comida familiar con, no sé, tu abuela, ¿no? ¿Qué haces? No, siéntate, no hagas nada. O que va a manejar, no manejes, no. Es esta parte de empezar a limitar sus capacidades. ¿Por qué? Porque estoy tratando de ser condescendiente con la persona, cuando la persona tal vez lo único que quiere es sentirse esta parte útil y hacerlo. Entonces nos estamos privando de que esta persona lo haga. Y esto pasa mucho en atención a cliente, por ejemplo. Esto pasa mucho en las empresas, cuando volteamos y tratamos de ayudar o hablamos más fuerte o decimos cosas que
que sin afán o con ganas de ayudar, lo que estamos haciendo es perjudicando. Hola, soy Bárbara Rey Actis y te voy a dejar algunas pautas sobre cómo puede tu organización, tu empresa, empezar a modificar la manera de comunicarse con los clientes mayores. Lo primero que te invito a que plantees y propongas es hacer una revisión de cómo son las comunicaciones que actualmente tiene tu empresa o tu institución o el banco concretamente. Puedes revisar desde formularios, contratos, publicidades, folletos, catálogos, la parte impresa. Podés revisar cartelería existente en las oficinas, por supuesto, hacer una revisión integral de la página web. Toda esta auditoría previa se tiene que hacer en dos niveles, en dos aspectos. Por un lado, en el aspecto escrito, la narrativa, el tipo de vocabulario que estoy utilizando. Es un vocabulario demasiado sofisticado, es un vocabulario demasiado estricto, está lleno de tecnicismos que solamente las personas internas de la propia empresa pueden entender, o es un lenguaje más amable, más accesible. Se refiere de manera concreta a jubilados, hace referencia a población pasiva, hace referencia a viejos o algún tipo de connotación que separe a las personas mayores del resto de los clientes que tiene tu empresa. Y el segundo aspecto que te invito también que revises, además del escrito, es la parte de las imágenes, las fotografías. ¿Qué tipo de imágenes estás utilizando actualmente? ¿Aparecen personas mayores en tus comunicaciones? ¿Directamente no aparecen? ¿Aparecen solas? ¿Aparecen en un plano más de intergeneracionalidad, que puede ser una familia, un ámbito laboral diverso? ¿Cómo están representadas estas personas? Con esta primera auditoría vas a poder realizar un checklist muy sencillito y a partir de ahí proponerte algunos pequeños cambios, algunos pequeños ajustes para ir probando. Actualmente las tecnologías digitales nos permiten, por supuesto, hacer los famosos A/B test, que se pueden llegar a lanzar dos comunicaciones a la vez y testar cuál de las dos está funcionando mejor. Además, también te invito a que hagas una revisión estratégica del tipo de comunicación que vas a querer tener con los clientes y las personas mayores de tu empresa. ¿Cómo les quieres hablar? ¿Les quieres hablar de tú? ¿Les quieres hablar de usted? ¿Los quieres invitar a que se sumen al resto de clientes y hacerlos participativos, integrarlos? ¿O prefieres tener un tratamiento muy específico de ellos y tratarlos de una manera especial? Tienes que encontrar tu voz. Tienes que definir tu estrategia. Para esto, además del checklist que comentaba antes, hay unas herramientas que se llaman los mapeos de doble eje, donde se pueden probar diferentes alternativas. Ya un tercer nivel sería una implementación o un despliegue un poco más masivo. Para eso vas a tener que seguramente formar a los diferentes equipos encargados de las comunicaciones, tanto agencia de publicidad, equipo de marketing, relaciones públicas, asuntos institucionales y por supuesto vas a tener que formar a todo tu personal de contacto, a todo tu personal de atención, bien sea telefónico o bien sea presencial. Es un camino largo, pero es un camino que realmente merece la pena. He mencionado que dentro de las pautas de implementación de una comunicación no edadista dentro de tu empresa o de tu institución, tenías que también hacer una revisión de las imágenes, ¿no? De estas fotografías. Es verdad que actualmente con la inteligencia artificial se pueden generar infinidad de imágenes, pero lo que te pido que tengas en cuenta es que si vas a utilizar IA para generar imágenes de personas mayores, es muy posible que tengan en el resultado un doble sesgo. ¿Cuáles son estos dos sesgos que suelen interferir o intervenir en la creación de imágenes de personas mayores? Por un lado, en mi experiencia, la mayor parte de la gente que está trabajando actualmente en agencias de marketing, en agencias de comunicación y agencias de publicidad suelen ser personas muy jóvenes, chavales o chicos en la veintena, algunos en su treintena, pero en general es gente muy joven que a la hora de hacer los prompts o a la hora de crear estas imágenes ya está poniendo inconscientemente parte de sus sesgos edadistas simplemente por la edad tan joven que tienen. Pero hay un segundo sesgo que es el propio sesgo de la IA.
porque no nos olvidemos que la IA está alimentada por lo que existe actualmente. Y actualmente, como ya hemos comentado, lo que predomina es el edadismo inconsciente. La IA también está, sobre todo, los códigos que están por detrás de la IA están generados por personas muy jóvenes, por personas que vienen del campo tecnológico. Yo personalmente he hecho un ejercicio que le he pedido a la IA que por favor me generara una imagen de una mujer de 50 años. La imagen que me devolvió era una señora con pelo corto, más bien canosa, mirando el horizonte con un entorno bucólico, como con una luz tenue, ¿no? Como que ella estaba mirando hacia el final de su vida. Em, Rebatí a la IA que eso no me parecía una imagen representativa, le adjunté algunos informes demográficos, algunos estudios y la propia IA me terminó reconociendo que efectivamente ese no era el mejor modo de poder representar a una mujer de 50 años. Por lo tanto, me volvió a generar unas imágenes con una vestimenta totalmente diferente en entornos laborales, acompañados de personas, pasándoselo bien, interactuando, ya dejando de lado esa persona solitaria, bucólica, mirando al horizonte en un atardecer. Así que, por favor, si vas a crear imágenes en IA sobre personas mayores, pon a prueba la IA, no te conformes con la primera imagen que te devuelva y sobre todo aliméntala con informes y con datos estadísticos propios de tu país. Te voy a contar un ejemplo que para mí personalmente es de los mejores ejemplos que he visto en mi vida sobre cómo una empresa como Nike ha logrado comunicar de manera brillante un nuevo producto a sus clientes mayores. Los fundadores de Nike se dieron cuenta que el ticket medio o el nivel de gasto que tenían sus clientes mayores estaba muy por encima del ticket medio de los clientes de otras edades. Entonces se decidieron a lanzar unas zapatillas específicamente dirigidas a personas mayores que eran clientes de Nike. Para diseñar estas zapatillas tuvieron en cuenta un montón de detalles y características, como por ejemplo mejorar el equilibrio para prevenir caídas, mejorar la amortiguación para no resentir las articulaciones, hacer una horma un poquito más ancha para que el pie pudiera estar cómodo. Pero lo que hizo Nike fue que a la hora de comunicar y de lanzar su campaña de comunicación y marketing, en lugar de decir, hemos hecho unas zapatillas especialmente diseñadas para nuestros clientes mayores, para evitar que se caigan y para que no les duelan las rodillas y para que no les aprieten los pies, le dieron la vuelta a la comunicación y ellos dijeron simplemente, estas zapatillas son para quienes quieren ser atletas por siempre. Es un ejemplo brillante que te invito a que lo puedas plantear desde cualquiera de los productos que tú tienes en tu propia empresa, organización o institución bancaria. Hay que encontrar la manera de comunicar para que la persona mayor que lo esté viendo se sienta invitada, se sienta atraída y se sienta incluida y no rechazada o tratada como si fuera una persona frágil o débil. Ahora, me gustaría preguntarte, desde tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las instituciones financieras al comunicarse con personas mayores? Pues primero, claramente, no entender qué es el edadismo. Sabemos que esto es algo muy nuevo para las organizaciones, para la sociedad, porque justo estamos envejeciendo de manera acelerada, pero antes no vivíamos con personas, tantas personas mayores. Una, no conocer qué es esto, y dos, justo no incluirlo o no tenerlo consciente dentro de tu trabajo, dentro de tu equipo de trabajo y obviamente también dentro de los clientes, a quién estás hablando, ¿no? Al cliente senior. Dos, hablarle, la forma en la que le comunicamos, o sea, la forma en la que le hablamos, o ya sea desde el tono de voz, ya sea desde la manera en que le hablamos, justo, pues no decirle viejitos o retirados o ancianos, o, ¿no? Sí, saber cómo hablarle a esta persona. Otra, por ejemplo, es pensar que esta población es toda igual, ¿no? Uh-huh. Mientras más vamos creciendo, más heterogéneos somos, más diferentes y variados somos, porque nos va gustando ciertas cosas, porque nos estamos enfocando en algunas, porque nos vamos a vivir a otro lado. Entonces, pensar que todas las personas mayores son iguales es un gran error. Y también pensar que todas las personas mayores de 60 a 90 años son iguales es un error. Es como pensar que somos iguales del 0 a 40 años. Claro. O sea, así de ridículo. Y por ejemplo, otra cosa que hacemos mal también, que hemos visto que podemos mejorar, es este customer experience, ¿no? Toda este
journey que lleva o trayectoria que lleva hacia el cliente. Pensar en todas estas variables que están ayudando, por ejemplo, a que la persona mayor llegue a comprar, es decir, ya sea en tu aplicación, ya sea en tu tecnología que uses, ya sea si hay call center, revisar todas estas variables y cómo todas están funcionando para que también sean, no que cambien para ser personas mayores, sino pensar que estás abarcando a muchas personas y que la inclusión es el eje más importante en este caso. No es inclusión a personas mayores, es la inclusión. Inclusión a personas que no saben tecnología, inclusión a personas que tal vez no pueden ver bien, inclusión a personas que tal vez necesitan apoyo al caminar. Inclusión, obviamente, si nos volteamos a ver al segmento senior, nos daremos cuenta que el potencial y el poder adquisitivo que tiene este mercado es brutal, así que es una ridiculez no voltearlo a ver. Totalmente de acuerdo. No, muy interesante. Oye, ahora, tratando de dar recomendaciones, si tuvieras que resumirlo, ¿qué debería guiar una comunicación verdaderamente no edadista? Pues creo que lo primero, una comunicación no edadista tiene que tener ciertos factores. Una, respeto por la diversidad etaria, que es lo que estamos hablando, ¿no? Esta diversidad en la que todos somos diferentes. Dos, entender, por ejemplo, el tono y la forma. ¿Qué quiere decir esto? Igual a veces vemos a una persona mayor e instantáneamente voy a hablar más fuerte, cuando realmente no es genuinamente lo que necesita esta persona, ¿no? Tres, obviamente pensar en todo este trayecto y en todo este, digamos, proceso que lleva la persona para estar ahí. Y para eso nosotros tenemos que voltear y pensar en esas personas. ¿Y cómo vamos a pensar en esas personas en nuestros modelos de negocio y en nuestras estrategias? Teniendo personas mayores en nuestros equipos. Porque yo, aunque hable de personas mayores, no soy persona mayor. No me puedo poner al 100% en los zapatos. ¿Qué tengo que hacer? Juntarme con personas mayores para entender si la comunicación es real, que estoy dando, es real o no. La otro tipo de comunicación, por ejemplo, que nosotros proponemos o que tenemos que voltear a ver es este entendimiento de la inteligencia artificial, ¿no? Más allá de aplicaciones, cómo nosotros estamos representando a las personas mayores. Hoy en día, por ejemplo, a las personas mayores, si tú le pones a la inteligencia artificial, refléjala, todavía no está tan alimentada para reflejar a las personas mayores sin lo que hablábamos en la primera pregunta, ¿no? Sin estas como limitaciones y no en sus capacidades, digamos. Entonces, que tenga canas está ok, pues tiene canas, así, ¿no? Está representativo, pero hay que voltear a ver también un segmento que es activo, un segmento que es saludable, un segmento que, o sea, hoy más que nunca hay personas haciendo triatlones, maratones, ¿no? Y hay que voltear a ver a ese segmento también e entender si tu producto o servicio está hablándole a ese segmento y cómo targetearlo entendiendo que es un mercado heterogéneo, ¿no? Es decir, no le voy a hablar a todas las personas mayores, le voy a hablar a un segmento específico. Y muchas veces te darás cuenta que ni siquiera tienes que cambiar los productos y servicios que estás haciendo, porque el mismo producto ya lo compra el cliente senior, simplemente no le estás hablando. Yeah. Y por otro lado, obviamente, validar que la comunicación con personas mayores, con clientes mayores, está siendo adecuada, que así como lo harías con cualquier otro focus group, ¿no? Así como lo harías con cualquier otro mercado. Y creo que eso es lo importante, voltear a ver, uno, entonces es el tono, dos, es el tono y manera, dos, entender que hay personas mayores dentro de los equipos, tanto talento como cliente senior, tres, entender que una comunicación libre de dadaísmo tiene que ser justo eso, inclusiva. Y yo creo que la cuarta es esta parte de la representación genuina. De acuerdo, muy, muy importante. Oye, y por ejemplo, nos encantaría pedirte un ejemplo. O sea, ¿podrías compartirnos un ejemplo donde el haber cambiado justamente la forma de comunicar haya generado más confianza o mejorado la experiencia para personas mayores? Claro. En un banco, que es confidencial, por ejemplo, lo que nosotros hicimos fue, estaban las infografías, ¿no? Y teníamos también como las imágenes de personas mayores, cómo las estábamos colocando, ¿no? Con lentes, con bastón, sentadas en el parque, viendo así de ahorra, y era un producto financiero, y era justo de entiende qué es lo que necesitas en esta nueva etapa. Y entonces nosotros entramos justo, hicimos
la consultoría pertinente, y lo que hicimos fue cambiarlo radical a personas, eran un grupo de mujeres corriendo, diciendo ya, en vez de decir como qué es lo que te falta, es todo lo que te falta. O sea, el cambio de mensaje fue, recuerda todo lo que viene, todo lo que falta. Y sí, el incremento en monto y en cantidad de créditos otorgados fue significativamente mayor. Ah, mira, qué interesante ejemplo. Pero así en todo, ¿eh? En colchones lo han vendido, te puedo decir ejemplos de cruceros, gente que voltean a ver a las personas mayores, y entonces en vez de targetear a la familia de, ya sabes, mamá, papá, niño de menos de 8 años, empezaron a ver a personas mayores, porque son los clientes genuinos en los cruceros, igual. En coches también, es que esto aplica a todos los segmentos, a todas las industrias y a todos los productos, porque todos consumimos. Y este es un segmento que sigue consumiendo y consume porque además tiene ahorro, activos fijos, no todos en general, pero más que nuestra generación, sin duda, y tiene además pensión. Claro. Entonces es un segmento que puede consumir y producir mucho más sin esta preocupación que tienen otras generaciones, pero que nadie le está hablando. Imagínate la cantidad de dinero que estamos dejando ahí tirada. Creo que has estado haciendo muy bien el punto y el argumento de la relevancia justamente de este tema. Me gustaría hacerte otra pregunta. Para quienes nos escuchan y toman decisiones dentro de instituciones financieras, ¿por dónde empezarías? ¿Qué 3 recomendaciones, pensemos en 3 recomendaciones prácticas diarias para avanzar hacia una comunicación libre de edadismo? ¿Qué les podrías decir? Pues primero es entender que esto es un tema estratégico. No es un tema de qué bonito tener o no es un tema de, ay, lo estoy haciendo por buena onda, no. Es un tema estratégico, voltear a ver hacia adentro y después hacia afuera, ¿no? Entender yo qué estoy haciendo con mi organización. Tengo políticas libres de edadismo hacia las personas mayores, también están en mi código de ética. Tengo dentro de mi cultura organizacional, puedo voltear y entender que tengo personas, por ejemplo, no tengo estos prejuicios o no tengo estos. Te doy un ejemplo, es que este no sabe nada de marketing porque es jovencito, acaba de salir. Eso es edadismo. Estamos hablando a personas mayores, pero eso también es edadismo. O podemos voltear a ver a personas mayores, no, lleva años, no sabe qué hacer, ya no conoce las nuevas tecnologías. Hay ese tipo de comentarios dentro de tu organización, lo primero que hay que hacer es eliminarlo. Y eso empieza en la cabeza. Uh-huh. Entonces, primero permear la estrategia. Después, entender esta parte que hay que dignificar a la persona mayor en todo el proceso. Porque no es solamente cómo le hablo, no solamente las imágenes que pongo, es entender que este es un cliente relevante para mí. Y entonces, así como es el resto de los clientes. Y después, obviamente, para entender esta narrativa que es libre de edadismo, es entender cómo a mi cliente le gusta ser hablado, ¿no? Cómo le gusta que le hable. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que a muchas personas no les gusta llamarse plateadas, ¿no? Y nosotros lo hacemos. Hay que entender a mi cliente específicamente cómo le gusta. Y obviamente, bueno, se hablará más a detalle, pero se dice personas mayores, no se dice viejitos, porque primero ahí involucramos delitos y solo estamos concentrando a la persona por una etapa de vida. Igual no se dice retirados o jubilados, porque hacemos lo mismo, es como si estás soltera, casada, trabajando, no, pues es ridículo, no se dice adultos mayores porque estamos hablando en masculino y no hay adultos menores, no se dice personas de tercera edad porque no hay primera y segunda edad, se dice simplemente personas mayores. Y hay que entender, eso es como un punto, luego entender, si tú me dices 3 cosas, porque igual ya me fui lejos, entonces 1, entender qué es estrategia, 2, entender todo el proceso de compra que está viviendo y no solamente el proceso de compra, todo el proceso que vive mi cliente para ser exitosa, ¿no? Que la compra o venta de mis productos o servicios. Y la tercera, entender el tono y la manera en la que le estoy hablando. Fantástico, seguro. Yo al menos he aprendido muchísimo, ha sido fascinante. Con esto hemos terminado las preguntas, pero definitivamente para nuestra audiencia hoy nos llevamos una idea muy clara. O sea, la comunicación es una palanca de inclusión, confianza y también de competitividad. Hablar sin edadismo no es hablar diferente, es hablar mejor. Es reconocer autonomía, diversidad y experiencia.
Si este episodio te hizo reflexionar, compártelo, sigue Envejecer Podcast y acompáñanos en 15 días para continuar hablando de finanzas plateadas e inclusión. Cecilia, muchísimas gracias por tenerte aquí. Esto fue Envejecer Podcast. Hasta la próxima.